Good morning. Buenos días, Welcome. bienvenidos de nuevo. see everyone. Es bueno verlos a todos. Today we have an important theme. Hoy tenemos un tema muy importante y emocionante A time. acerca de un tiempo para profetizar. Now this title comes Este out of the título book of viene Revelation, del libro de Apocalipsis, chapter 10, del capítulo 10, where there's a story donde hay una historia an angel de un ángel that John sees, que Juan mighty ve, angel, un ángel standing poderoso, on the- with one foot on the sea parado and con one un foot on pie the en earth. el mar y un pie en la And tierra, He has a message. y él tiene un mensaje. In fact, he has a solemn message. De hecho, él tiene un mensaje solemne Oath. y hace un juramento. And he swore Y by him that juró liveth por el que forever vive and por los ever. siglos de los siglos, And he continues y él to continúa describe describiéndolo, that there que would el be tiempo time no no sería longer. más. So this mighty Así angel que este ángel described poderoso que es is talking descrito about está hablando of time. del fin del tiempo. And in his other hand Y en su otra mano has one hand tiene raised in una oath. mano levantada en juramento y en la otra mano él tiene un libro pequeño abierto. And that little book Y ese libro pequeño was given to John, and he was fue told dado to a Juan eat the book. y se le dijo que se lo comiera. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. And it was Y era in my mouth, dulce sweet en mi as boca como la miel. honey. And as soon as Pero I cuando eaten lo it, hube comido, my belly. amargó mi vientre. Now, this refers Ahora esto to se refiere a historic event. a un evento histórico. In the 1840s, En los años de 1840 había un movimiento came out of an understanding que of vino that de un little entendimiento de este librito, book, because that little book porque este librito se refiere a Daniel, especially this prophecy, especialmente esta profecía de Daniel 8, where he said donde unto dice, me, y él dijo, unto 2,000 hasta 2300 tardes y mañanas, sanctuary be cleansed. luego el santuario será purificado. Now, this prophecy Ahora, is esta es clearly claramente a una time profecía del tiempo, prophecy. And there was a y man había by un the name of hombre William Miller con el nombre de Guillermo Miller, who was a deist, que era un deísta, but he converted to a Baptist, pero se volvió un bautista y se convirtió en ministro, y él estaba estudiando para probar su fe y estaba estudiando la Biblia. Y vino a este pasaje con los 2300 tardes y mañanas, and he wanted to y él understand quería it. entenderlo. Researched Y él investigó y estudió and came to the y conclusion vino a la conclusión that it was a time prophecy que era ending una in his profecía de days, tiempo que se iba a terminar en sus días, some years in advance of that time when he was studying it. unos años más adelante de cuando estaba estudiando la profecía. First convinced himself Y about al estar convencido de esta verdad, and then later began to write about y it luego and share empezó a that message. escribir acerca de esto y compartir el mensaje, Advent había awakening un gran despertar que sucedió, que muchas personas empezaron a reunirse here y estaban escuchando las palabras of ultimately this time de prophecy esta profecía de that was based tiempo, on y estaba basada that not only that 2,000 no solo en eso los 2300 tardes y mañanas, pero otras profecías de tiempo apuntando a ese mismo tiempo que concluiría en 1844. Now, it was a very sweet message. Era un for them. mensaje muy It dulce was para the ellos. second coming of Era la Jesus. segunda venida de Everybody Jesús. was anticipating. Todos They were estaban looking forward to it. anticipando They were y estaban esperando y se estaban repenting arrepintiendo from their sins. y dejando sus pecados. And so it was Así sweet que era dulce mouth, en la like boca, honey, como just la like the miel, prophecy así como says, dice la the little profecía book, del when he librito, would eat it. cuando lo comería. But October Pero 22nd el 22 de octubre vino y se fue, and it seemed y as parecía though como the si la prophecy profecía hubiera fallado, and it was indeed y era en realidad amargo in their
en su vientre. Después de ser digerida el mensaje, después del que vino el tiempo, y tenía un efecto amargo en ellos debido a ese chasco. Así que eso es lo que es descrito en la Biblia en el capítulo 10 cuando habla acerca del comer del librito que era dulce en la boca y amargo en el estómago. Estaba profetizando esta experiencia que Dios sabía en anticipación le pasaría a las personas. El próximo versículo en este capítulo, después de que su vientre se volvió amargo, dice, y él me dijo, el ángel hablando, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que seguiría otra profecía. Y es claro del contexto que esta debe ser una profecía de tiempo. La primera era el librito acerca de Daniel y los 2300 tardes y mañanas. Y esto está en el contexto del ángel que está jurando que que el tiempo no sería más. Su experiencia, que terminó amarga en el vientre, no era el fin. Así que el ángel dice, debes profetizar de nuevo, profetizar un mensaje de tiempo de nuevo. Cuando las personas piensan acerca de un mensaje del tiempo, especialmente cristianos hoy, usualmente hay un versículo que viene rápidamente a la mente. Y ese es, hay varios versículos que encajan, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Todos utilizan este versículo, nos tenemos conocimiento del tiempo y defienden esto muchas veces en cada video que hacen o cualquier comunicación. O no sabemos el tiempo, nadie sabe el tiempo, basado en un entendimiento erróneo de lo que Jesús dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, nadie hace saber, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que es el Padre solamente quien Jesús dijo conoce el tiempo. Y Jesús, por supuesto, dijo esto 2000 años atrás cuando Él estaba en la carne humana en la tierra. Así que en ese tiempo no le fue dado saber. Pero Jesús desde entonces ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y yo pienso que ellos no guardan secretos entre sí. Así que después Jesús le comunicó el Apocalipsis a su ángel, quien se lo dio a Juan, quien lo escribió. Y en Apocalipsis se encuentra la profecía de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el tiempo cuando Él vendrá. De eso es este libro, es acerca de su aparición, su revelación en la segunda venida. Él también dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, así como Guillermo Miller, él estudió una profecía de tiempo. Hoy nadie estudia profecías de tiempo, no porque sea prohibido. No hay nada en la Biblia que dice no debes estudiar el tiempo. Por el contrario, hay muchas profecías de tiempo y son importantes. Necesitamos estudiar el tiempo. Y Jesús aún enfatiza la importancia de estudiar el tiempo y conocer el tiempo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hay muchos que necesitan arrepentirse de ignorar un libro apocalíptico en la Biblia.
Las personas dicen, oh, Apocalipsis, eso para las personas que vienen después del arrebatamiento. No necesito eso es muy presuntuoso. Y el pueblo de Dios tiene que arrepentirse de ignorar su palabra profética acerca de su regreso, que puede ser más glorioso que el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Y aún así lo ignoran y no quieren estudiar. Eso es una falla, y es una falla que Jesús mismo, de la cual habla Él. Pues si no velas, si no prestas atención a lo que las profecías dicen, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que si no velas, no vas a saber. Y Él dice, por eso debemos velar. Y cuando velamos, vamos a saber a qué hora va a venir Jesús sobre nosotros. Y Él no va a venir como ladrón sobre nosotros. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Now, this, therefore, leads to the next chapter. Este versículo dirige al próximo capítulo. El próximo capítulo es Apocalipsis 11. Ese es el último versículo en el capítulo 10. Y luego viene una historia de los dos testigos. Así como habían dos profecías, la profecía de Miller, que estudió la primera y la presentó al mundo, y el ángel dijo, es necesario que profetices de nuevo, ahora viene otro testigo. Y vemos a estos testigos en el cielo. Tenemos el reloj de Orión, incluí el reloj aquí para ilustrar, y tenemos el reloj de Horologium, los dos testigos al tiempo, exactamente en el contexto de Apocalipsis 10, cuando el ángel dice, el tiempo no será más. Así que se está hablando del tiempo, dos testigos al tiempo. Ahora, cuando vemos más cercanamente a estos dos testigos, vamos a observar que hay unas correlaciones a ese tiempo histórico y a nuestro tiempo presente. Pero en Apocalipsis 11 menciona no solo los dos testigos, pero él dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y aquí está el Espíritu representado. Así que tenemos los dos testigos y al Espíritu de vida juntos. Y estos hacen 3. Y eso trae a nuestra mente al apóstol Juan en 1 de Juan 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así que el Padre es conocido en Daniel como el anciano de días. Él representa, o el reloj lo representa al Padre. El tiempo, el anciano de días. La palabra, el verbo, es Jesús, representado en Orión, mostrando sus heridas que Él sufrió en la cruz. Y por supuesto el Espíritu Santo está representado por la paloma con la rama de olivo. Y estos 3 son uno, porque en la señal del Hijo del Hombre los agrupa a todos juntos en uno. Así que vemos esto cumplido allí. Pero estos son aquellos 3 que dan testimonio en el cielo. Y él continúa, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. Ahora, si recuerdas
messages, nuestros mensajes you know anteriores, very well that saben in bien this que portion en of esta the sign, parte de la we have señal represented the tenemos 7 representadas churches. a las 7 iglesias. In each region, En cada región tenemos, starting from empezando con Laodicea la Odisea to a Philadelphia Filadelfia, and Sardis, Thyatira, Tiatira, Pérgamos, Esmirna, Éfeso, yendo alrededor del círculo donde Filadelfia incluye esa área completa. Filadelfia es la iglesia que Jesús dijo, yo escribiré mi nombre, el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad santa. Las 3 partes están representadas allí juntas y todas las otras iglesias en esa misma área. Así que los 3 que dan testimonio en la tierra son las 2 iglesias de las cuales Jesús no tenía nada para amonestar, Esmirna y Filadelfia. Esmirna era pobre, pero ellos compraron el oro de Jesús como el pez dorado, que es un dorado. Así que tenemos al Espíritu, el agua y la sangre. Esmirna representando la sangre, porque son aquellos a los cuales Jesús animó para ser fieles hasta la muerte, representando a los mártires especialmente. Así que vemos en el pueblo de Dios los testigos terrenales y en el cielo estamos mirando el cielo, pero están representando a las iglesias, mientras que los testigos celestiales están representando a la divinidad. Ahora, noten cómo Filadelfia tiene estas 3 partes, pero especialmente hablamos acerca de los mileritas. El grupo que salió de los mileritas también eran Filadelfia, pero todos ellos han muerto desde ese tiempo. Y hoy tenemos Filadelfia de nuevo. Así que tenemos ese antes y después. Y en Apocalipsis 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Así que eso conecta a aquellos que eran de Filadelfia, que han muerto, los mileritas que proclamaron el mensaje del tiempo en los 1840. Y ellos experimentaron el chasco, pero continuaron con el Señor. Aquellos que murieron en el Señor están representados por esa parte de Filadelfia, representando o mostrada por la paloma, el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así como nosotros continuamos refiriéndonos a la obra de Guillermo Miller aún hoy, pero desde su tiempo, mirando al reloj de Orión, aquí tenemos la constelación de Orión. Y no voy a entrar en muchos detalles acerca del reloj. Hemos estado describiendo esto en nuestros artículos por más de una década. Y no es relevante a nuestra discusión ahora, pero comenzó en 1846 con la estrella Saiph y progresó por 168 años a través de todo el curso de la historia, apuntando específicamente a eventos, tiempos donde cosas especiales estaban sucediendo entre el pueblo de Dios, entre ese pueblo que salió del movimiento milerita, pero no rechazó todo como engaño, sino que entendieron que este era el movimiento del Espíritu Santo y por eso en vez de rechazarlo, dijeron, ¿de
en donde nos equivocamos, que no entendimos. No era el fin del mundo, pero ¿qué era? Era el comienzo del juicio. Y por eso tenemos el ciclo del juicio que abarca 168 años hasta el 2014. Y entonces comenzó el tiempo especialmente conectado con el juicio de los vivos y el reloj de Horologium, el segundo testigo, después de un periodo de transición al segundo testigo. Así que en ese tiempo esas personas que salieron de los mileritas formaron en esta fecha, era alrededor de este tiempo, un poco antes de las líneas de trono, cuando se organizaron en una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, y continuaron dando el mensaje de los 3 ángeles descrito en Apocalipsis 14, pero ellos se distanciaron de ese mensaje del tiempo, y aún hoy muchos de ellos toman la posición de aquellos que no estaban entre ellos al principio, que decían que eso era erróneo, que Guillermo Miller estaba equivocado y los estudios estaban errados y no era el Espíritu Santo. Así que muchos entre los adventistas del séptimo día cayeron o rehusaron proclamar un segundo mensaje. Ellos rehusaron profetizar de nuevo. Acuérdense, el ángel después de Miller decía, es necesario que profetices de nuevo. Él estaba refiriéndose a Miller y a su movimiento porque eran ellos quienes habían comido el librito. Así que era la iglesia adventista del séptimo día. Pero la iglesia adventista rehusó dar el mensaje del tiempo. Cuando este mensaje del tiempo vino con el entendimiento del testigo celestial en Orión, eso fue antes de el fin de este ciclo, unos años antes, pero la iglesia no quería profetizar de nuevo ese mensaje, el mensaje del segundo Miller. No quisieron hacerlo. Es mucho como la historia de Jonás, quien tenía la historia y la relación con Dios, pero rehusó hacer la voluntad de Dios. Así que la pregunta es, ¿seguiremos su ejemplo? Ahora, en el tiempo de Jesús, habían algunos de los escribas y fariseos que vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos querían que Él se probara a sí mismo mostrando una señal. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que Jesús, primero que todo, estaba hablando de una generación adúltera y mala, y que no señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, ¿qué tiempo está refiriéndose esto? Eso estaba refiriendo al tiempo de Jesús.
when they saw Jesus, Era cuando ellos vieron a Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra desde el Getsemaní he ascended hasta to que the Father ascendió al Padre at his a resurrection, su resurrección, on his resurrection day. en el día de la Those resurrección. were the 3 days Eso and eran los 3 3 días y nights. 3 That noches. was their sign Esa era of su Jonah, señal de Jonás. right? But Pero it's interesting es interesante, first of all, we primero see que this todo vemos in esto the sign en in la heaven. señal en el cielo. The 3 days and Los the 3 3 nights, días y 3 we have noches tenemos Jesus' la crucifixion crucifixión de Jesús from Thursday night desde to el Friday night, jueves then por la tarde al his viernes por la tarde, burial in the su tomb sepultura en la tumba from Friday night desde to el Sabbath, viernes por la to Saturday tarde night, hasta el sábado por across la the Sabbath, tarde and then y his su resurrection resurrección from before dawn antes del amanecer, on Sunday el domingo, until hasta he ascended que to él his ascendió Father, a su Padre, and like the wave así sheaf, como la gavilla mecida, that pointed to que apuntaba resurrection, a la 3 days resurrección, and 3 días nights. y 3 noches. But there Pero was another time había otro tiempo when the cuando los Pharisees fariseos came vinieron también and asked y something very similar. preguntaron algo, The algo Pharisees similar. also with the Vinieron los same fariseos y came los and saduceos tempting para him, tentarle desired him, Jesus, y that le he would pidieron show que them les signs mostrase from señal del heaven. cielo. This is a few Eso chapters es unos later in the capítulos same después book en el of mismo Matthew libro that de is Mateo recording that. que está escribiendo esto. And Jesus answered Y and said más unto él them, respondió y les dijo, When it is cuando evening, anochece ye say, decís, It will be buen fair weather, tiempo, for porque the el sky cielo is tiene red. arreboles. And in the Y por la morning it will be mañana hoy foul habrá weather tempestad, today, porque for the tiene sky is arreboles red el for cielo rolling. nublado. Oh, ye hypocrites, ye Hipócritas, can que discern the sabéis face of the distinguir el sky, aspecto del but cielo, can ye mas not las señales de discern los the tiempos signs no of the podéis. times? So Jesus Así called que them Jesús los hypocrites llamó hipócritas, because they would look to the porque ellos heavens iban a ver al to cielo know para about saber acerca their limited future, de su the futuro next day, what the limitado, weather el would be próximo like. día, cómo But they estaría el didn't clima, look to the heavens, pero no to miraban the al cielo, second al heavens, segundo and the cielo, stars, en las to estrellas, discern para the signs discernir las señales de los of tiempos, the times of the future. del futuro. Now, it's interesting Ahora es interesante here aquí that he notes that que the él signs dice of the times que las señales de los tiempos are to be discerned. van a ser discernidas en el cielo. Yet today, if you talk about the signs of the Pero times, hoy si se habla acerca de What las comes señales de los tiempos, to mind? ¿qué viene a la What do people mente? say? ¿Qué dicen las What are the personas? signs of the ¿Cuáles las times? señales de los tiempos? Earthquakes, Terremotos, volcanes, wars, guerras, natural disasters, desastres all naturales, these earthly things, todas estas cosas terrenales, things happening cosas in Israel. sucediendo en Israel. But Jesus said, Pero Jesús dijo, you can discern the face of the puedes sky, but distinguir can el you not aspecto discern the del signs cielo, of the mas las times? señales de los tiempos no Looking podéis into heaven. mirando al cielo. He continues and Él says, continúa "A y wicked dice, and la adulterous generación mala y generation adúltera seeketh after a demanda sign, señal, and there pero shall no señal sign no be le given será to it, dada, but sino the la sign of señal the del prophet profeta Jonah." Jonás, Very similar to what he muy said similar a lo before. que dijo antes. He left Y them, dejándolos departed. se fue. But what's Pero, the difference? ¿cuál es la diferencia? Before, Antes, he was él referring se estaba refiriendo to the earth, a la to tierra, what happened a lo in que his sucedió very life en su on the earth, that they, vida en la in tierra, this generation, que en su would seek generación, that wicked and adulterous esa generation generación that had a adúltera y sign mala que when quería Jesus una came the señal first cuando time. Jesús vino la primera vez. They had the sign of Ellos Jonah tenían la that they could señal de see in Jonás Jesus que in the podían flesh. ver en Jesús en la carne. Here, Aquí Jesus says, Jesús dice, when there's a wicked and cuando adulterous hay una generation that's generación looking mala for a y sign, adúltera que busca una señal, they will get the sign ellos of the van a prophet Jonah recibir la señal where? del profeta Jonás. ¿Pero a dónde? in heaven. En el cielo. And so, Así que, therefore, por eso, we have to look tenemos que to the heaven. ver al cielo. Now, Ahora, it's interesting. es interesante Because he says, porque él dice, "There shall pero no señal sign no be le given será dada, but the sign sino of the la prophet señal Jonah." del profeta Jonás. Okay? No sign. No señal, but the sign of the pero la prophet Jonah. señal del profeta Jonás. But Pero elsewhere, en otro Jesus lugar says, Jesús "Then dijo, shall appear the entonces sign of the Son of aparecerá la Man." señal del Hijo del Hombre.
Now wait a minute. Ahora espera un minuto. Didn't you say there ¿No was dijiste no que sign no but the sign of habría Jonah? sino solo la señal del profeta So, Jonás? how can there be Así que no ¿cómo sign no except puede haber solo And una also señal the sign of excepto the Son of esa, Man? pero también la señal The del only Hijo way del to Hombre? explain it La is única that they are manera one and de the same explicarlo sign. es que sean la misma señal. The sign of the Son of Man will Entonces appear in aparecerá heaven, la señal del Hijo del Hombre en then el shall all cielo, tribes of y the earth entonces mourn. lamentarán todas las tribus de la They shall see tierra the y Son of verán al Man Hijo del come Hombre in viniendo clouds sobre of las nubes heaven del with cielo power con poder y gran and glory. gloria. And we've talked about Y hemos how hablado we acerca see de cómo those vemos events estos eventos happening sucediendo even in our aún time. en nuestro When the tiempo. sign Cuando la first señal appeared, primero when the comets apareció, first cuando began los cometas to primero show empezaron us a this mostrarnos sign esta within that señal time frame. durante este And then marco right de in the middle, tiempo, y en el when medio, the cuando Israel el and conflicto Hamas entre conflict Israel y began, Hamas it's been comenzó, que escalating ha and is estado still continuing aumentando to y escalate continúa today as it aumentándose becomes hoy more of a medida que se regional convierte and en un even global conflicto regional y thing. aún global. And then at the end, Y the al third final, part, la tercera the parte, Son of Man el coming Hijo del Hombre himself in the viniendo clouds sobre las of nubes del heaven. cielo. These are one and the Estos same sign. son la The misma sign of the Son of señal, la Man señal del Hijo del and Hombre y the la sign of señal the del prophet Jonah. profeta Just as it Jonás, was así in como Jesus' era first coming. en la primera venida de They Jesús. had the Son Ellos of tenían Man el Hijo del and they Hombre saw his y life. vieron su vida, We have the y sign of the nosotros Son of tenemos Man. la señal And we del Hijo see del Hombre that y sign vemos esta and señal it points y to apunta his second a su segunda just as the venida, así first como one la showed that he primera was mostraba Messiah que él era el for the Mesías first para coming. la primera venida. So Así let's que look at vamos a ver the sign a la of señal Jonah de Jonás a little bit more un poco closely más detalladamente, and see y para what ver more there is qué más to find hay para there. encontrar allí. So if we look Así que si vemos into the book of Jonah, al libro de Jonás, right at the beginning, el comienzo, God tells Jonah, Dios le "Arise, dice a go Jonás, to Nineveh, levántate y ve a great Nínive, city, aquella gran and cry ciudad, against y it, for pregona their contra wickedness ella, is porque ha come subido su up maldad before me." delante de mí. So Nineveh Así que Nínive was a wicked city. era una ciudad The prophet Nahum impía. Nahum El chapter profeta 3, verse 1 Nahum, talks about en el capítulo 3, he identifies it él as la a bloody identifica city como la ciudad full of sanguinaria, lies, toda llena de mentira robbery, y de rapiña. and that connects Y eso with conecta Revelation con Apocalipsis 22, 22, verse 15, versículo where it 15, says, donde dice outside que los the perros city están are afuera the dogs and y los the hechiceros, murderers, los fornicarios, bloody los homicidas people y that todo have que blood on hace their hands, mentira. the liars. So in the sign, En la señal we see the dog, vemos al perro, and that represents y este representa a Nínive, that bloody esa city ciudad full of sanguinaria murderers, llena liars, de etc. asesinos y mentirosos. Continuing in the story, Continuando en la Jonah historia, rose up Jonás to se flee levantó into para huir Tarshish. de la You know presencia the de Jehová a story, we went Tarsis. over it Ya last hablamos de esta Sabbath, historia so I el won't sábado go over it pasado, again. así que no voy a But repetir de nuevo. he fled from the Él huyó de presence la of the presencia Lord de and Jehová went down to Joppa, y and descendió he a found a Jope ship y halló una going to nave que Tarshish. partía para So Tarsis. here we see Así que the aquí ship. vemos And al it's interesting, the barco. artwork shows the ship coming Y this way, la imagen but the muestra al barco viniendo this hacia el part perro, of pero the es ship la is the constelación, constellation esta parte Puppis, del which barco es la is constelación the Puppis, poop que deck, es the back la end parte de of atrás the ship. del barco. So it actually, Así que the la constellations constelación show the muestra ship al going barco in the opposite yendo direction, en la fleeing dirección opuesta, huyendo from Nineveh. de Nínive. And so, you know the Así story que that ustedes saben la historia. he tells the people Él le dice a las personas that they needed que to necesitaban throw him overboard tirarlo because there was a del big barco storm, porque había una gran and he was the tormenta culprit. y él era el So they took culpable, Jonah y tomaron a and cast Jonás him y lo echaron al into mar. the sea. Now, the word Ahora Jonah la palabra Jonás Hebrew en hebreo it's actually a Hebrew word es and una it palabra means hebrea que dove. significa paloma. So when we see Así the que cuando dove vemos in a the la sign paloma en la señal falling out of the ship, cayendo del barco, it's showing está mostrando that symbolism ese of Jonah simbolismo being de thrown Jonás siendo overboard echado of the ship. del barco. But Pero the Lord Jehová prepared tenía a great preparado fish un gran pez to swallow que up tragase a Jonah. Jonás. And that is Y esa the es sign from la the señal comets de los that cometas show que the muestra great fish. el gran pez. And indeed,
Y en realidad swallow muestra the fish swallows que el pez Jonah. traga a Jonás. And Jonah was in Y the estuvo belly Jonás of en the el fish vientre del for pez 3 days and 3 3 días y nights. 3 So noches. Jonah, Así que now Jonás, represented ahora by representado this little man por in the este figure, pequeño hombre en la figura, in the belly en el of vientre the great fish. del gran pez. It was from there Era desde that allí Jonah que prayed unto the Lord. Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. That prayer Y esa oración is connected with es conectada incense, con with el the Spirit. incienso, con el And Espíritu. so we see Así the que dove there vemos again, a but la this time paloma allí, representing pero esta vez his representando prayer su oración given dada from his Spirit. desde su Espíritu. So then we'll just look Vamos a closely ver at his cercanamente prayer, a su which oración, has many que different tiene connections muchas conexiones to this sign. a esta señal. And he said, Y dijo, "I cried invoqué by en mi reason of angustia a mine Jehová, affliction unto the Lord. And out y of the él belly me of oyó. hell cried Desde el I, seno and del thou Seol heardest my clamé, voice." y mi voz So, oíste. from the belly of Desde el hell, vientre del infierno, for thou hadst me cast echaste me a lo into the profundo deep, en medio de in the midst los of the mares, seas, and y the me floods rodeó la compassed me corriente, about. And thy todas tus billows ondas and y thy tus waves olas passed pasaron sobre over me. mí. So we Así have que the tenemos billows las and the ondas y waves, las like you see olas there como at la the vemos ship. aquí That's en el the top of barco. the Esa water. es la parte de And arriba del the agua seas y and the los waters mares y las underneath, aguas compassing abajo him about. rodeándolo. All shown Todo in the sign. mostrado en la señal. Then I said, I Entonces am dije, cast out desechado of thy soy sight, de delante de tus yet ojos, I will mas look again aún towards veré thy tu holy santo temple. templo. Here we have Aquí that tenemos part that esa is parte cast out. que es You remember from our echado. study of ¿Se acuerdan del Exodus estudio from del Egypt, Éxodo de Egipto? Que this crossing este point punto del refers cruce back se to that refiere time al at the tiempo Feast of Weeks, en el when fiesta de las they semanas, sinned with cuando the ellos sin of the pecaron golden con calf. el pecado del becerro And de God oro, said, "I will y blot Dios them les out dijo que los iba a borrar like a big como una X." gran X. And Moses also Y Moisés prayed, también "No, blot oró, me out no, instead." ráeme a But mí en vez. this refers Pero to esto that se refiere blotting out, a or being ese cast out of ser his sight. borrado I o don't echado want to de be su that he didn't vista. want to Él no take his quería people with him a tomar su pueblo con él, anymore. ya. He cast them out Él of quería his sight. echarlos de su vista. The waters Las compassed me aguas me about. rodearon. Again, De see nuevo, the waters, vemos even las to aguas the aquí, soul. hasta el We talked alma. about Hemos how hablado de the cómo soul el is alma está represented. representada. One's soul is El alma represented está by that representada part por of esta the parte waters de las in the aguas sign. en la señal. The depth Rodeóme clothed el me round abismo, about. The weeds el were alga wrapped se enredó a mi around cabeza. my head. I went down Descendí to a the los bottom cimientos of de the los mountain. montes. And Y here we aquí have a tenemos mountain una montaña in the sign. en la señal. Down Descendí to a los the cimientos bottoms de of los the montes. mountains. The earth with La her tierra bars echó sus was about me cerrojos sobre forever. mí para siempre. Yet Mas hast thou tú brought sacaste up mi my vida life de la from sepultura. corruption. That word Esa corruption, palabra sepultura o corrupción it also means a también pit. significa como or a un trap. abismo, una And trampa. you can think of that Y puedes in our modern pensar times, acerca de ello en being el tiempo represented by moderno, this part of the representado river por that has esta been parte del río que ha deviated. sido desviada. And we've Y connected hemos that conectado with esto the con time of el tiempo de injection, la inyección, which has que been ha sido a big trap una gran trampa for the world. para el mundo. Yes, it's Sí, the es la corruption corrupción de of our genetics. nuestra genética. So that's also Así there que represented. está representado allí. When my Cuando soul mi alma fainted within desfallecía en mí, me, I me remembered acordé the de Lord, Jehová, and my y mi prayer oración came llegó in hasta ti unto thee. en tu And santo of course, templo. into thine holy temple, we know the Ya temple sabemos que el is templo está represented representado with Orion. con Orión. And so we Así have the que prayer tenemos la ascending oración up ascendiendo to the temple, al like templo the incense como el incienso into God's house. en la casa de Dios. They that Los observe que siguen lying vanidades vanities ilusorias, forsake su their own misericordia mercy. abandonan. Now, the lying Ahora, vanities, las that's vanidades another ilusorias word es for otra palabra idolatry. para idolatría. The idols Los ídolos were
vain eran cosas things vanas that the people que las would personas adoraban. lying vanities because Vanidades they treat them ilusorias as gods, porque but los they're empty. tratan como dioses, pero And son so vacíos. that corresponds again Así que esto to corresponde that de time nuevo of the a golden ese calf, tiempo del like we mentioned becerro de before, oro que this mencionamos blotting antes, out ese time. They tiempo that de borrar. observe Los que lying siguen vanidades vanities ilusorias, forsake su misericordia their mercy. abandonan. So they Así que ellos blot themselves se out, borran a sí mismos in a sense. en un sentido. It's a lot like Es mucho como the warning la advertencia Jesus que gave, Jesús that I read dio, earlier, que to leí the church antes of a la iglesia de Sardis. If you don't watch, Si no velas, you won't know no vas the a time saber will el come as a tiempo thief. y voy a venir como ladrón. If you don't watch, Si no you'll velas, be vas a ser blotted out. You will borrado, forsake vas a the known abandonar tu mercy, God's misericordia, mercy la toward misericordia de Dios para ti. Exactly. The church Sí, of la Sardis iglesia de Sardis refused the time rehusó message. el mensaje And del therefore tiempo Jesus y was por bringing them eso back. Dios los estaba llamando, diciendo, came from. Remember acuérdate how de you dónde have viniste, heard. lo que has Hold escuchado fast. y guárdalo. Continuing in Continuando Jonah's con prayer, la oración de "But I Jonás, will mas sacrifice yo con unto voz thee de with the alabanza voice te of ofreceré thanksgiving. sacrificios, I will pagaré pay lo that que I have prometí. vowed. La Salvation salvación es de of the Lord." Jehová. And of course, Y por we are supuesto, familiar somos with familiarizados con el sacrificio being represented siendo in the representado highlighted area, en esta área subrayada, representing Jesus' representando baptism, al bautismo de where the Jesús, dove donde alighted la on him paloma as he was descendió baptized sobre él a in the medida river. que fue So when we bautizado en el are río. baptized, Cuando we're somos baptized into bautizados, his somos bautizados en su sacrifice. sacrificio. And that's what Y eso Jonah es lo was que referring to, estaba the refiriéndose sacrifice, Jonás, el sacrificio, giving his sacrifice dando su in sacrificio en thanksgiving and alabanza acknowledging y reconociendo que la salvación viene del Señor. So, that's Así the que end ese es el of final Jonah's prayer. de la And we oración see de Jonás many y different vemos elements muchos all elementos shown there. mostrados aquí. But then Pero entonces, the Lord spake y unto mandó the fish, Jehová al pez and it y vomited vomitó a Jonah Jonás out of en tierra, his mouth upon the dry land. So, out of the mouth of de la the boca fish, del pez. there we see Allí the clock, vemos el reloj, that message ese that God mensaje gave que Dios to le Jonah dio a the Jonás second time. la After segunda he vez was spit después out, de que fue he vomitado. gave Jonah Le the dio message, a "Yet 40 mensaje days, a Jonás, and Nineveh de aquí a shall be 40 días overthrown." Nínive será He gave him destruida. Él le a dio time un message. mensaje de tiempo. So, here Así again, que we aquí see de the nuevo relationship vimos la to relación the church a la in iglesia our time. en nuestro At first, tiempo. no, Primero, nobody knows the nadie day or the sabe el hour. día y la We hora. don't know the time. No We don't sabemos want the el time. tiempo, no queremos el Stay tiempo. away with the time. Quiero alejarme del That's tiempo. the Esa es la attitude, actitud, fleeing from huyendo God, just like de Jonah Dios, fled así from como God. But it Jonás didn't work huyó out de so Dios, well pero no for Jonah. funcionó muy bien para Jonás. And therefore, Y por eso, when God cuando Dios spoke to le the habló fish, al and pez it vomited y vomitó a Jonás, and put him lo puso directamente in the clock, en el reloj, with the knowledge ahora of con the el time. conocimiento And that's del what tiempo. this message Y eso, is about. de It's eso a es este time mensaje. to Es un prophesy, tiempo para profetizar, time un tiempo to give para dar this message este mensaje of time. de tiempo. So the people of Y los hombres de Nínive, looking back at the dog, mirando de nuevo al believed perro, God, creyeron a proclaimed Dios fast, y proclamaron un put on ayuno sackcloth, y se from the vistieron de greatest of them silicio even to the desde el least of mayor them. hasta el menor de So they ellos. repented. Así que ellos se So arrepintieron. those who Así que are aquellos in Nineveh, que or están en today Nínive it would relate to o hoy se Babylon, relacionaría in the a symbol of Babilonia en el Revelation. simbolismo de Those Apocalipsis. who repent from Aquellos that, que se arrepienten de well, esto they're represented están by this representados little part, por esta the pequeña foot, parte del pie that is inside que está the adentro sign, de la inside señal, the body adentro del of cuerpo Christ. de Cristo. That's that repentant Esa es portion. la porción que se arrepiente. Hopefully not so Esperamos much que in proportion to the no size sea of the en animal, proporción del but that's tamaño del not animal, for us to pero question. eso no es para We que call nosotros everyone preguntemos. to repentance. Nosotros llamamos a todos a And arrepentirse may it be y as que it was sea como in en Nineveh, el tiempo de that when the Nínive, king
que desde el rey hasta el más grande, hasta el menor de ellos, todos se arrepintieron. Pero ustedes conocen la historia. Mientras que Jonás estaba esperando para ver qué pasaría, él no tenía la mejor actitud y el Señor preparó. Jonás estaba sentado bajo una enramada que él hizo y el calor era muy agobiante para él, así que el Señor era misericordioso. Hizo que una calavera creciera y le diera un poco de sombra, y él estaba muy agradecido por esto. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calavera y se secó. Así, aquí vemos en la señal, está representado como una serpiente. Pero, ¿cuál es el gusano que come las bendiciones de Dios? Está representado con una serpiente. Lo mismo, el enemigo quita la bendición de Dios y causa que demostremos si somos agradecidos o no. Y es interesante que la oración de Jonás está toda escrita en el pasado. Aunque dice que esto fue lo que oró mientras estaba en el vientre del pez, está escrita desde una perspectiva que viene después de esta lección, cuando él aprendió que él puede tener compasión con otros y no solo buscar satisfacer sus propias necesidades. Así que su oración muestra esa transformación de su corazón cuando él está dispuesto a dar ese sacrificio, mientras que antes él no quería. Así que, mirando a la señal de Jonás, he resumido aquí todos los versículos del libro que ya leímos y miramos y a dónde aparecen en la señal. Así que ustedes pueden ver que hay una correlación grande entre la historia de Jonás y esta señal de Jonás. Y descubrimos esta correlación con los elementos de la historia de Jonás en un tiempo especial en el reloj de Dios en Orión. A medida que el cometa K2 ascendía a través de estas líneas del trono, porque son líneas que se extienden de las 3 estrellas del cinturón. Si extiendes una línea entre Alnitak y Alnilam, viene a este punto a donde cruza la trayectoria del cometa K2. Y en esa fecha, era 10 de febrero, es cuando descubrimos estas cosas, a medida que Dios lo reveló en ese día. Dios obra el tiempo y todas las cosas que suceden en su tiempo prescrito. Y Alnilam representa al Padre. Así que tenemos la voz del Padre viniendo a este tiempo, mostrando la señal de Jonás, mostrando el tiempo que está siendo hablado por el gran pez. Y ese tiempo, vemos mirando más cercanamente al reloj, este es el otro cometa E3, cuando cruza el péndulo del reloj, la espada que sale de su boca, como es escrito en Apocalipsis 19, es este periodo de tiempo en particular que se está refiriendo, y ese es el tiempo entre el 20 de febrero al 27 de mayo. Y quiero mostrar la simetría aquí porque es muy importante. Hay un eclipse solar
en 2024. 8 de abril del 2024 y es exactamente 7 semanas desde el 20 de febrero al And then it's another 7 8 de abril y hay otras 7 semanas desde el 9 de abril hasta el 27 de mayo. Así que ves esa simetría perfecta. immediately after. Y inmediatamente después, el 28 de mayo, es cuando el cometa cruza la línea y ese es el end. fin. So here we have Así que aquí the last tenemos day, el último día y luego comienza el arrebatamiento, el viaje. This is connected Esto es conectado that great con X esa that gran we X see in these que vemos solar eclipses. en este eclipse One solar, from 2017 el de 2017 and this one y este on April 8th, el 8 de abril de 2024. Interestingly, De manera interesante, como otros han notado, hay un número townships and de villages ciudades en in the United Estados States that have Unidos the name que tienen el nombre de Nínive. all of them Todas represented ellas here with están these representadas red aquí dots. con estos puntos They rojos all y are todas clustered están more or less agrupadas más o around menos alrededor the path de la of the solar trayectoria eclipse. del eclipse 7 of solar. them in the United States and one in Hay varias Nova en Scotia. Estados Unidos, una en Nueva Escocia. Esas son las únicas Townships in ciudades all of North en America. toda América del Norte que se llaman Nínive. Many of them are Muchas de small, ellas son but pequeñas, they are all pero están more or todas less más o menos along that path of the agrupadas eclipse. alrededor de So that esa trayectoria del connects this eclipse. time Así que esto conecta este with tiempo the time con el of tiempo Jonah, de Jonás, that eclipse ese in the middle, eclipse en el medio, connecting it with this conectándolo whole time, con todo este pointing tiempo, to apuntando this time a in este particular tiempo en particular, as that time como ese tiempo to prophesy. para profetizar. And if we look Y at si the vemos other throne line, al otro which then línea al trono, corresponds que to corresponde the line from Alnitak la línea de to Alnitak a Mintaka, representando el Espíritu Santo. if we extend Si that, lo extendemos hasta este it comes punto, to February viene a 19th. 19 de So we febrero. have Así que from February tenemos 10th de to the febrero 19th, 10 10 al days, 19, 10 to días llevando 20th of al February, 20 de febrero, that first crossing ese at primer the cruce pendulum. en el péndulo. And in these 10 Y en days esos 10 días is that time es ese when we tiempo receive this cuando message, recibimos este or deliver mensaje, it, lo estamos publish it, entregando, publicando. then it's on the rest of Y ahora es the la audience oportunidad para la watching, audiencia mirando y el que está to aquí share para that compartir message, este to share mensaje, this para message compartir of este time mensaje de that tiempo God is que giving. Dios está dando. And this, as I said, Y esto, como dije, is connected está with conectado the con Spirit, el Espíritu and the Spirit y el and the Espíritu y bride la esposa dicen, come. ven. And let Y el him que that oye heareth diga, say, ven. come. And Y el let que him tiene that sed, is athirst come. venga. Y el que Whosoever quiera, will, let tome him del take agua de the la water vida of gratuitamente. life freely. And so Así que we have the tenemos sign of la Jonah señal de Jonás pointing apuntando to this a time este tiempo, from February desde el 20 de febrero to May al 27 de mayo, 2 pairs dos out of pares 7 weeks, de 7 semanas, 98 days in 98 total, días en total, inclusive inclusivamente, from the time we desde el publish tiempo en this que publiquemos on February 17th este video en 17 de 100 febrero, days serían 100 días. Tenemos until hasta que Babylon Babilonia has fallen. haya caído. And then Y entonces there's the last great está day, el último gran día de la resurrección, Jesus cuando comes. Jesús venga And then when the comet y cuando el crosses cometa the pendulum, cruce el the péndulo, last is entonces the será rapture el arrebatamiento and the travel. y el viaje al cielo para estar con Jesús. Yes. Amen. Sí. This is the Esta water es el of agua life de vida that the Spirit and the que bride say, el Espíritu "Come, y la if you're thirsty, esposa drink dicen, of ven the si water tienes of sed, life that toma runs del agua de by la vida the clock, que that gives the corre time. alrededor Let us del reloj, que da el give tiempo, this que last demos este message of último mercy, mensaje de misericordia, calling
llamando everyone a todos in Babylon, en Babilonia, salid de ella, mi pueblo. Si escuchas su voz, la voz the good shepherd, del buen calling pastor, us to come out, llamándonos come a into salir, a his entrar fold. en su This redil. is the time. Este es el tiempo. A time Es el to tiempo para prophesy. profetizar. Time, Un tiempo, a literal un time, tiempo literal, 100 days, 100 two días pairs of o 7 2 weeks. pares de 7 it's also semanas, this pero time when también we es need to este give tiempo this cuando tenemos que prophecy. dar esta profecía. Amen. Amén. This is the last chance. Esta es la última oportunidad. No more. No hay No más more time. tiempo. There shall be time no longer. El tiempo no será the más. summary Y ese es el of resumen Revelation de chapter 10. Apocalipsis And 10 two witnesses y los dos that testigos show que we want to muestran be esto. among Y nosotros those two queremos witnesses, estar the entre bride. estos dos testigos. La just read esposa, in como the verse. leí en The el bride versículo, also la says, esposa "Come." también dice, And that's ven, the commission y esta es that I la want to leave you comisión with, que quiero is dejar con as the ustedes, bride, the body of como Christ, la esposa, give el this cuerpo de message. Cristo, dar Says, este "Come, mensaje, drink decir, ven, of the water toma of del life agua de that vida flows que from fluye the tree desde el of life, árbol de la vida, represented in heaven representado en el cielo by the two clocks." por los dos relojes. Thank you. Gracias. Amen. Let's Amén. have a Vamos word of prayer a tener una palabra de oración and ask God's blessing. y pedimos la bendición de Dios en esta obra. Dear Heavenly Father, Querido Padre en el thank you cielo, for te damos this gracias message por este that you have mensaje given que to tú us. nos has dado. A message Es un mensaje de tiempo, of repentance. de arrepentimiento, And we see y vemos we have much que to repent tenemos of. mucho de que arrepentirnos. Many of us Muchos have de nosotros forsaken. han abandonado time. el tiempo. We have turned a deaf ear. Nos all hemos things vuelto connected with sordos time. a todas las cosas conectadas con el And we tiempo need to repent. y necesitamos I pray arrepentirnos. that you Y will oramos pour out your que spirit tú in derrames tu abundance espíritu en abundancia and move y on your people. te muevas sobre tu they will pueblo, recognize que ellos that reconozcan need of esa repentance necesidad de arrepentirse part, en sus propios corazones, receive your de message recibir tu of time, mensaje del tiempo to proclaim y it, proclamarlo and to call y others llamar a otros, as the bride, como la to esposa, call others to come llamando a otros all a who venir, thirst, aquellos que come, tengan sed, drink a venir from the a water tomar del of the fountain, agua de la fuente, of the river of life. del río de la vida. Thank you Gracias for the blessings por las that you give bendiciones to que us, tú nos that das, flow continually que from fluyen your throne. continuamente desde tu trono. We love you. Te amamos. Go with this message. Por favor, with sé all con este who take it on mensaje their y lips, con todos who share aquellos it que lo toman in en the sus streets labios, que lo comparten of en las calles modern de Babylon. la Babilonia moderna. May it be heard Que sea by your escuchado people por tu to pueblo recognize a your medida voice que reconozcan tu and voz come out y of there salgan de Babilonia into the safety en la of seguridad your ark de of tu time. arca de tiempo. We ask these Te things pedimos in estas the name of cosas Jesus en el Christ, nombre de Alnitak Jesucristo, of Alnitak Orion. de Orión. Amen. Amén.